Tomás Ubier me acompaña, amigo, aliado de muchas luchas por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Tenemos la oportunidad de conversar a propósito de que el pasado 28 de junio estuvimos conmemorando el Día del Orgullo LGTBIQ+. Vamos a hablar de esos términos, vamos a hablar de qué pasa en República Dominicana y por qué yo me he motivado a invitarle a este su también espacio a propósito de un texto, de una reflexión sumamente interesante que él compartió en su red social, en Instagram, su red particular. Tomás, gracias por este tiempo. Yo no puedo dejar de decir que hemos pasado muchas vicisitudes y dificultades para esta entrevista. Tomás ha estado en tiempo en Teleradio América. Hemos, como ustedes saben, compartido en diferentes estudios, con diferentes escenografías, pero lo hicimos. Hicimos las conversaciones que nos propusimos. Y bueno, esta es la última para esta entrega del fin de semana y caramba, estas cosas generalmente no se dicen públicamente, pero tenemos más de 4 horas en las grabaciones, moviéndonos y haciendo realidad esta reflexión que yo quiero llevar de la sapiencia, de la sensibilidad de Tomás. Tenía que decirlo, perdón, pero tenía que decirlo. Tomás, gracias por tu tiempo, por tu paciencia. A mí me gustó mucho eso que escribiste, que compartía con los televidentes, porque no se trata del amor, de los colores, de la propaganda, de la culedad, término que yo utilizo para la gente chévere que quiere aliarse momentáneamente a ciertas luchas y reivindicaciones de derechos. Por favor, la palabra es tuya. Gracias, Tatiana, por invitarme. Mira, cuando se habla generalmente del orgullo LGBT, se usan lemas como love is love, amor es amor, todo amor es válido. Pero la lucha no se trata de una validación del amor, la lucha se trata de una validación de la presencia, la existencia y el éxito de personas en determinados espacios. La lucha es una lucha por reivindicación de derechos. No es que el amor no juega un papel importante, pero lo que están condicionando no es la capacidad de amar, están condicionando el acceso a los derechos que yo tengo como persona dependiendo de a quién yo amo o con quién yo me afilio o cuál es mi identidad, con qué género me identifico. En base a ese tipo de selecciones, en base a ese tipo de particularidades, determinan a cuáles espacios yo puedo tener acceso, determinan a cuáles derechos yo puedo tener acceso, siendo los derechos algo inalienable. Entonces, partir de ese punto fue lo que me llevó a concretar la reflexión que comentabas. Hay que mencionar algo porque amor, sí, pero a mí no me importa que tú me ames o no me ames, y hablo de ese mundo heterosexual. A mí tampoco me incumbe de qué manera se aman entre ellos y ellas. Lo que sí queremos hacer hincapié es precisamente en el respeto, en la garantía. Sosteníamos una conversación sobre lo público y lo privado, y son tantas las manifestaciones de homofobia, de rechazo, de discriminación, que hemos tratado de sanar desde los aspectos legales, jurídicos en nuestro país. Todavía no ha sido cierto. Hay una ley que está descansando, hay un proyecto de no discriminación que hemos conversado en Así las Cosas. Pero vamos a empezar por partes como Jack, mi querido Tomás. Lo privado y lo público. Lo privado que está en tu hogar, en tu trabajo, pero lo público es el espacio de todos y todas, es el parque, es el Congreso, son las instituciones, son también los medios de comunicación que se refieren o no de tal forma o de la otra frente a estos grupos que también son vulnerabilizados. Hablemos de eso. Mira, pensar o ver la situación desde lo privado y lo público, así completamente binario y dividido, es peligroso porque hay prácticas privadas que lastiman derechos, que vulneran derechos y son una cuestión pública, en cierto modo. ¿Por qué? Yo decir, bueno, en la calle lo que sea, pero en mi casa yo no acepto X cosa. O sea, si tu hija, hijo tiene una orientación sexual diversa que no es la heteronormada, entonces tú, como es tu casa, tú tienes derecho de maltratarlo, tú tienes derecho de someterlo a prácticas de aislamiento,
a terapias de conversión que, aunque no son legales, aunque no están reconocidas, siguen practicándose en República Dominicana. Entonces hay que pensar en de qué hablamos cuando hablamos de lo privado y de lo público. En el plano público, yo como persona homosexual no puedo estar en una demostración de afecto con otra persona adulta de mi mismo sexo, porque si yo tengo tanto derecho a ocupar ese espacio como cualquier otro, y ahí yo no estoy violando ninguna ley. Entonces, en este mes, el mes del orgullo, ya hemos tenido aquí en República Dominicana casos de acoso policial a personas homosexuales por lo que consideran ellos prácticas que atentan contra la moral y buenas costumbres. De hasta leerle la Biblia o mencionarle la Biblia y criterios que son privados de la creencia de cada quien. Exactamente. Entonces hay un tema de que la religión en cierta forma es algo privado. Tus creencias religiosas son algo privado. Sin embargo, la religión media un papel social y político muy fuerte en República Dominicana. Claro. No es tan sencillo como yo puedo creer o no creer. No, es que si tú no crees o tú demuestras algún tipo de divergencia respecto a la norma religiosa en República Dominicana, tú tienes unas consecuencias negativas. Del mismo modo, aunque en tu práctica íntima tú ejecutes, tú incurras en acciones que no necesariamente son acorde a lo que plantea la religión que tú profeses en público, bueno, eso no representa ningún problema para ti, siempre y cuando públicamente tú andes con la bendición en la boca. Claro, claro, esa doble o triple o cuádruple moral que siempre hablamos. Me interesa conversar, Tomás, del mes del orgullo que celebramos, conmemoramos, recordamos internacionalmente. Y hay países en donde se vieron, tuve la oportunidad, como te comentaba, en New Jersey, por ejemplo, ver todas las tiendas con arcoíris, zapatos, carteras, regalos especiales por el mes. Y solamente de Tomás he leído y he escuchado una reflexión que ha calado profundamente en mi conciencia. Y es el cómo hemos servido de preservativos, para decirlo de una manera elegante, al comercio cool, al comercio solidario, que no solo logra captar más consumidores, también colocar sus mensajes para aliarse de una forma muchas veces hipócrita. A ver, Tomás, solamente tú me hiciste pensar en eso que yo no estaba viendo, que no lo estaba razonando como tú lo hiciste. Mira, vamos a partir de algo. Las marcas, empresas que utilizan los símbolos de la comunidad LGBTIQ+, para comercializar simplemente en el mes de junio por ser el mes del orgullo. Hacen eso, pero no promueven una política o una aceptación social real o una lucha sobre los derechos de la comunidad. Están haciendo algo llamado pink washing o rainbow washing. ¿Qué pasa con esto? A través de esta práctica se busca que las personas de la comunidad sean no solo consumidores, sino producto. Mercancía, es una mercancía más. Es una mercancía más. Entonces, esta lluvia de arcoíris, que el arcoíris en sí, vacío, sin un contexto, no te representa nada, no te da nada. Ah, un arcoíris, ok, aceptación, pero ¿por qué aboga? ¿De qué estamos hablando? Ese tipo de iniciativas llevan a una trivialización del movimiento, llevan a una trivialización de la causa y de las luchas y de lo que significa el orgullo. En el contexto local tenemos, por ejemplo, el caso de Cervecería Nacional Dominicana, que lanzó un comunicado donde plantea una serie de medidas estructurales de la empresa de inclusión a personas LGBT. Basándose en derechos. Exacto, basándose en derechos. Ni siquiera en discriminación positiva, derechos como toda persona, como todo ser humano que labore en ese grupo empresarial. Exactamente, el acceso a una seguridad social y todas las otras medidas que ellos plantean. Eso tiene mucho más impacto a largo plazo que el que ellos hayan sacado, cosa que no pasó,
una campaña durante el mes de junio con la cerveza con una tapita de arco iris. O una etiqueta con los colores de la bandera. Los colores. Entonces, queremos medidas, queremos derechos. No estamos pidiendo aceptación. Tú puedes o no aceptarme, pero tu aceptación no delimita quién yo soy como persona. Tu aceptación no media mi capacidad de amar. Tu aceptación no media mi capacidad de sentir o de afiliarme. Lo que pasa es que si esa intolerancia, esa falta de aceptación, tú la traduces en medidas, entonces tú estás vejando mis derechos. Claro. Nosotros no queremos derechos especiales, nosotros queremos acceso a los derechos que nos corresponden y nos corresponden como humanos. Claro. Entonces, si hablamos de un régimen especial, bueno, no es que las personas LGBT evaden impuestos como pasa con grupos religiosos. Que sí tienen el privilegio. Que sí tienen ese privilegio. Cuando hablamos de inclusión, no es una inclusión de que tú uses símbolos de mis luchas para tú lucrar. Yo estoy hablando de que tú, sabiendo que hay una desigualdad social y cultural, tomes medidas desde tu posición de poder para integrarme ahí, de tú a tú, no como mercancía, no como el biscuit de la temporada. Ese tipo de mensajes no suelen conversarse en las empresas, pero tampoco en los medios de comunicación. Sabemos, y aquí en Así las Cosas hemos hecho muchas denuncias de crímenes de odio, que diríamos es la última respuesta, la más desgarradora, quitarle la vida a otro ser humano por discriminaciones, por odios, por asuntos que lamentablemente no son muy publicitados, lamentablemente deberían, para que la gente conozca la realidad y podamos actuar en consecuencia de ello, porque es justicia lo que se quiere. Hay un movimiento, hay un despertar, estamos frescos pidiendo justicia, pidiendo no impunidad ante casos principalmente de corrupción, pero también estas vejaciones a los derechos humanos, que no se pueden quedar fuera de la discusión. Tomás, me gustaría también conversar contigo sobre las demás actividades, las demás demostraciones que se dan durante el año, no solo junio y el día o mes del orgullo, porque también recuerdo las palabras a propósito de derecho de un constitucionalista dominicano que decía, bueno, pero es que si no hacen la algarabía, la bulla, el colorido, el desfile, no son escuchados y la gente no habla de eso. Y yo te colocaba a ti el ejemplo del movimiento de mujeres y en otros países en donde han desnudado su pecho para escribirse consignas y enviar mensajes. Este conservadurismo, o por qué no, la militancia light de mucha gente, muy light, lleva a la crítica, pero estas cosas, más allá de junio o el mes de la violencia u otros días conmemorativos, se deben seguir conversando, profundizando. Y yo lo he entendido. Yo sé que hay mucha gente que necesita más información y sensibilización para entenderlo. Aliarse, militar, bueno, ya esa es una decisión de cada quien, pero entenderlo. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu posición? Muy interesante que tú mencionas ese desde tu posición. Sí. Vamos a partir de que yo soy un hombre cisgénero, homosexual, pero hombre cisgénero en República Dominicana. Ya ahí eso me coloca en una posición de privilegio ante otras personas de la misma comunidad que son trans, por mencionar algunos, que son lesbianas, ya que el tipo de discriminaciones que recibimos, digamos que tiene una interseccionalidad cuando se junta con otros, con otros grupos marginalizados. No es lo mismo ser hombre homosexual, hombre cisgénero homosexual de clase media alta que vive en un barrio céntrico, que ser mujer trans que vive en la periferia y encima negra. Ahí tú tienes una serie de rechazos y de discriminaciones que se van a juntar y van a marcar las vivencias de esa persona, de cierta manera. Entonces tenemos, yéndonos a los eventos, creo que el más reconocido aquí es la Caravana del Orgullo. Y una crítica dentro y fuera de la comunidad es la bulla, es
la exposición, hipersexualización o manifestaciones de, dicho vulgarmente, pajarería que se dan dentro de ese contexto de la caravana. Pues bien, fíjate que tenemos manifestaciones que son realidades, que el hecho de que se hayan querido mantener ocultas no implican que hayan dejado de existir. Entonces en la caravana se da una reivindicación de las existencias diversas, una reivindicación de de los grupos o de las personas o individuos más marginalizados dentro de la comunidad. Entonces, como te decía, se habla de que se hace una crítica a eso y dentro de la comunidad aparecen personas que dicen, eso no me representa. Ah, pues mira, estás invitado a venir a representarte a ti misma, ti mismo o ti misma y hacer una manifestación de acuerdo a lo que tú quieres reivindicar. Pero el hecho de que la lucha de estas personas, la forma de protestar de estos individuos, sea distinta a la mía, no hace que la mía sea válida y la de ellos no. En el caso de las mujeres que muestran sus senos en medio de una protesta, el choque no es por los senos, el choque es porque estas mujeres están subvirtiendo un discurso donde el cuerpo de la mujer es para el consumo. Entonces, claro, como yo no estoy enseñando mis tetas en un anuncio en una publicidad de un licor o de un cigarrillo, entonces eso ofende. Pero si tú le pones un letrero, en vez de una consigna de protesta, tú le pones un letrero de una marca, ¡ay, qué maravilla, qué bonito! Claro, qué la provocador. sexualización, la mercancía. La mercancía. Entonces, ¿qué pasa con la caravana y estos cuerpos diversos? Que tienen una plataforma de exposición, una plataforma de muestra de estas realidades que no se quieren ver. Porque recuerdo o quiero hacer énfasis en algo que menciono en el escrito. La homofobia, el sistema heteropatriarcal, heteronormativo en el que vivimos, nos plantea un tema de acceso y éxito de cuerpos determinados en espacios determinados. Tú puedes ser pájaro, siempre y cuando tú lo seas en tal lugar, en tal espacio, a tales horas, y después te vayas con tu familia y tengas una vida heteronormativa. Aquí tenemos algo llamado imágenes de control. Hay una imagen de control homosexual que es la reconocida, la explotada en los medios de comunicación, la explotada en el humor de República Dominicana. Consumida por la colectividad. Y aceptada. Porque eso es lo grande, que la consumimos, la aceptamos, la aplaudimos, nos reímos. O sea, por otro lado no queremos reconocer ni garantizar derechos, pero no, claro, estamos riendo y consumiendo ese tipo de humor. Me encanta. Estoy intentando ser un poco irónico, me encanta la imagen de la loquita, del pájaro cuya mayor aspiración es conseguir un macho y que quiere transformar a los otros hombres que están en el espacio en su objeto de explotación sexual, que solamente habla de sexo, que solamente aspira a ser usado sexualmente, cuya mayor aspiración de vida puede ser tal vez casarse con un hombre macho heteronormado que lo haga o que le haga mujer. Entonces yo estoy promoviendo no solo discriminación, yo estoy desinformando, estoy colocando orientación sexual e identidad de género como la misma cosa, por mencionar algo. Estoy también trivializando las vivencias de las personas, tanto homosexuales como trans, y no menciono en esa hipersexualización que, mira, a lo mejor se están hipersexualizando porque sus primeras experiencias sexuales fueron de abuso. Exacto. A lo mejor hay una mayor familiaridad con los cuerpos de trans hipersexualizados porque la única alternativa de trabajo que le queda muchas veces es la prostitución. A lo mejor se da
este deseo de trivializar estas vivencias porque es más fácil reírme de la desgracia, colocarlo como que no tiene desgracia, simplemente un personaje alegre, un pajarito alegre, que yo decir, mira, aquí se discrimina, aquí se maltrata, aquí se matan personas de la comunidad LGBTIQ+, todos los años y no pasa nada, no se investigan. Entonces la segunda imagen de control que viene ahí es la imagen del hombre homosexual heteronormado, clase media alta, emblanquecido en gran medida, con una posición de trabajo decente y una vida social aceptada. Que en la intimidad pueda hacer sus cosas, bueno, eso es su asunto de él en su intimidad. Y ahí se entrelaza de nuevo con lo que hablábamos del espacio privado y el espacio público. Pero que en público me performe el machito, porque ¿cómo se van a sentir mis hijos? ¿Qué imagen? ¿Cómo yo le explico eso a mis hijos? ¿Qué imagen le estoy pasando a los niños? ¿Cómo pervierten a los niños? Y alguien piensa, alguien habla en algún momento, cuestiona, ¿qué pasa con la infancia LGBTIQ+ en países como República Dominicana? Todos los atropellos que pasan esos muchachos y muchachas, claro. Porque no es que, ay, mira, tengo 18 años, ya soy homosexual. Ay, mira, tengo 18, ahora quiero ser trans. Y es un tema de identidad y orgullo, que por eso la palabra, yo estaba antes de empezar la entrevista con Tomás para Así las Cosas, hablando de qué tanto significado tiene orgullo en nuestra cultura. ¿Cómo podemos traducir el orgullo en República Dominicana cuando viene del pride? En Estados Unidos la palabra en inglés pride, orgullo, pero para nosotros es diverso, por el tema de lo negativo que pudiéramos ilustrar en un momento determinado. Él es una persona orgullosa, sí, pero ¿orgullosa de qué? De su sentir, de su identidad, de su preferencia, de su amor. Ahora, all we need is love. No, no, no. No todo lo que necesitamos es amor. Necesitamos mucho más que eso. Tomás, ya casi concluyendo, me gustaría que una vez más tratáramos en este espacio de llegar hacia el corazón y la conciencia a la vez de la gente que nos observa. Desafortunadamente vimos una publicación día miércoles, cuando grabamos este programa, de José Horacio, diputado, con una noticia no muy alentadora. Sin embargo, seguimos avanzando. La lucha continúa en República Dominicana y el mundo. Ya en diferentes latitudes se permite ejercer el amor desde el matrimonio, el reconocimiento a personas del mismo sexo, y sé que tarde o temprano de estos lados del mundo también se va a lograr. Cuéntanos de qué pasó en el Congreso, qué se está discutiendo y hacia dónde podemos caminar, con qué objetivo, con qué visión. Bien, en el Congreso la publicación que vimos justo antes de empezar a grabar era un tuit de José Horacio donde mencionaba que a pesar de la posición que él planteó, en el Congreso se excluyó la orientación sexual o la identidad sexual, se excluyó de las causas de discriminación en el proyecto de ley que están trabajando. No tengo los detalles porque apenas vimos un tuit. Claro, claro. Y tenemos la conciencia de lo que 140 caracteres nos pueden dar. Pero, ¿qué nos queda en términos de lucha en base a ese tipo de realidades? Entender que la lucha tiene muchas caras. La lucha tiene muchas facetas. Hay una faceta estructural y política que está orientada a la reivindicación de derechos. Hay una faceta que es cultural y social que está orientada a la concientización y educación sobre las realidades LGBT. Y ahí intervienen tanto el arte como los creadores de contenido de la comunidad, como las ideas que se expresan en público y que se perpetúan. Y hay una parte que es la parte del amor, que si vamos a hablar de comunidad y amor y orgullo, es la que tenemos que orientarnos. No es simplemente el amor al prójimo, es que dentro de la comunidad, precisamente por vivir en una sociedad como la nuestra, de exclusión, de homofobia, de LGBTfobia, de rechazo,
estamos acostumbrados a crecer performando algo que no somos para poder encajar. Y se habla de orgullo, no del orgullo de la persona que se cree superior, sino del orgullo desde la perspectiva de quien se ama a sí mismo. Nuestro primer trabajo como personas LGBT es amarnos, aceptarnos, conocernos y reconocernos. Entonces, el amor por el que abogamos, primero es interno, es nuestro, es propio. De la gente no pedimos amor, pedimos derechos, pedimos estructuras, garantías. Y creo que ese es el punto principal, entender que no es una lucha, sino varias luchas en diferentes aspectos, en diferentes espacios, y es constante. Me encanta cómo conversas, cómo te expresas. Eres un ser humano de mucho valor, eres amigo y un gran orador. Yo creo que más fácil imposible. Ojalá tengamos la oportunidad de repetir una y otra vez, no solo tus escritos, también las reflexiones que salen desde lo profundo de la conciencia, pero también con mucha humildad, con mucho amor, con mucho cariño y entendimiento, a una cultura que me consta va avanzando en términos democráticos y de inclusión. Que así sea. Tomás, gracias por tu tiempo. A ti.